Bueno, hoy en Mentes en Equilibrio tenemos de nuevo a Katia Pinal de invitada para hablar de un tema que me parece muy importante, atemporal. Creo que es un tema que como seres humanos se activa porque el tema de la relación con la madre, yo creo que es central porque en la vida, ¿no? O sea, nuestra vida empieza con y a través de ella, ¿no? Ujú, Entonces, y además creo que es una figura pues muy idealizada, ¿no? El ser madre, la relación con la madre, con mucha presión y carga social, y con un impacto psicológico súper importante porque pues la madre es la primera persona que nos ve y el ujú, cómo nos mira o no nos mira influye en ujú. cómo aprendemos a mirarnos. Entonces, bueno, un tema muy profundo. Y bueno, invité a Katia porque Katia escribió un libro sobre este tema. Pero bueno, antes de adentrarnos a esto, Katia, pues me gustaría que nos presentemos un poquito para las personas que no te vieron en el video que hicimos de vejez, de envejecer en el extranjero, que ha encantado. Pero bueno, que te presentes un poquito, yo me presento también para los que son nuevos por acá y ya nos adentramos a este tema, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Quieres empezar tú por presentarte y luego yo? Tú que eres la invitada. Bueno, mi, mi nombre es Katia Pinal Dietrich, vivo en Alemania, soy mexicana, vivo en Europa desde hace 35 años. Ujú, De hecho, yo me formé profesionalmente en Múnich, y ahí recibí mi licencia para practicar y ahí puse mi primer consultorio. Estoy casada, tengo un hijo adulto. He vivido en uno, dos, tres, cuatro países. He vivido, estudiado y trabajado en cuatro países. Mi especialidad es, como lo estamos mencionando, la relación insuficiente, fracturada, eh, carente, complicada. Es que tiene tantos nombres y le doy tantos nombres para que la gente identifique ujú, de qué se trata. La relación con la madre y ujú, cómo se manifiesta en la edad adulta. Cómo es que la mujer adulta tal vez ni siquiera está muy consciente de que eso es una carga biográfica que lleva consigo misma y ujú. que la está afectando en su día a día como mujer adulta o como madre, como en sus relaciones interpersonales, en fin, ¿no? Tiene muchas consecuencias y a eso es a lo que en lo que me he enfocado como, me gustaría decirlo sin que suene rimbombante o enaltecido, pero realmente esa es mi misión terapéutica. Qué Y los matrimonios y las familias biculturales, binacionales. bueno. Son mis especialidades, pero bueno, también hay personas que llegan por otras problemáticas y bueno, no es, pero si yo pudiera escoger, escogería estas dos cosas porque siento que allí es donde está lo mío. Ay, me encanta. Sí, o sea, creo que es tan amplia el trabajo terapéutico que uno resuena con ciertos temas, ¿no? O con ciertos temas se empieza también como a conectar más. Entonces, bueno, qué bonito que estos son tus propósitos profesionales y también vitales, Katia. Encantada de tenerte por acá de nuevo, de escucharte, de aprenderte también, ¿no? Como de contribuir desde lo que yo también pues he visto en menos años de vida y de profesión, pero bueno, también ahí he visto un tema importante. Ahora, si quieres, comparto desde dónde. Y bueno, para los que son nuevos por acá o vienen de parte de Katia, mi nombre es Irene del Valle. También soy mexicana, también soy migrante. Yo estoy un poquito más abajo, estoy en el sur, en España. Y bueno, llevo ya 11 años en el extranjero. Este es mi segundo país, o sea, viví en México toda mi vida, después en Argentina un año y ahora estoy por acá. Y bueno, me dedico también al trabajo con adultos, con parejas interculturales y definitivamente algo que veo es que sea el tema que sea, siempre nos lleva o sea, tanto en pareja como en individual, siempre remueve dos vínculos, padre y madre. Hoy vamos a hablar de la relación con la madre, pero yo sí cada vez con el tiempo veo que tema autoestima, tema exigencia, tema ansiedad, o sea, el tema que sea, siempre hay una raíz
con cómo fueron estos vínculos o cómo vimos a nuestros padres ejercer ciertas cosas en la adultez o cosas que indirectamente vimos de cómo ellos, pues sí, funcionaron como un modelo, ¿no? A veces sí es una herida directa y a veces es una herida indirecta. Entonces, bueno, definitivamente creo que en el acompañamiento terapéutico siempre tocamos o a papá o a mamá o a los dos, ¿no? Primero a Ujú, uno y después a otro. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar más como justo en este trabajo que sería importante que todos en algún momento hagamos con nuestras madres, sobre todo tú lo trabajas mucho desde la mujer, ¿no? Entiendo. ujú, ujú, Eh, Digo, seguramente haya hombres que les resuene lo que hablemos, pero lo vamos a enfocar un poquito más a lo que tú has hecho con tu libro. Y empezaste tú con esto, ¿no? Dijiste, bueno, la relación carente, herida, tal, y sí, o sea, justo por ahí quiero empezar, ¿no? Que empecemos a hablar por las heridas que se pueden generar con mamá, con esta parte de, no sé, a mí me ha tocado ver a veces como mamás ausentes o emocionalmente no disponibles, mamás con roles invertidos, ¿no? O sea, que actúan como hijas o que pretenden ser cuidadas por sus hijas, ¿no? Desde muy chiquitas incluso, ¿no? Ahora como adultas. También he visto, me ha tocado acompañar pues el tema de madres ultra exigentes o muy críticas, ¿no? Y bueno, esto también yo lo he trabajado en mí misma, ¿no? ujú, Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es ujú. lo que tú ves que hay de como esta parte de sanar a la madre y las heridas que más ves que se generan en torno al vínculo con la madre? Ujú. Bueno, mira, primero lo que dices, que vamos a concentrarnos en mujeres y la madre y eso, y que muy probablemente los hombres se sientan identificados con, con parte, porque en realidad la madre podría ser el padre para otra persona. O sea, si falla alguno de los padres, pero falla de una manera tan fundamental, ¿no? Porque todos fallamos. O sea, yo soy madre y he fallado, pero no es el fallar nada más por fallar, ¿no? Entonces, lo que te quería decir es que también recibí una vez una queja de un hombre diciendo, pero ¿por qué lo escribiste nada más para mujeres si nosotros también tenemos un problema? Bla, bla. Bueno, lo escribí para mujeres. En realidad, en mi libro La Madre Interior, corregí eso y dije, es para cualquiera que se identifique, pero yo voy a hablar en femenino y punto. O sea, ya Sí, es muy latoso en español estar cambiando todo eso. Entonces yo dije, yo voy a hablar por femenino y si a mí me interesa algo como mujer y hay una gran diferencia entre los géneros, ¿no? Si a ti o a mí o a cualquier otra mujer le interesa el tema, le vale si está escrito en masculino. No sí, se siente ofendida, no se siente, o sea, simplemente dice, a ver, ¿cuál es el contenido? A mí me queda y se lo pone y se acabó, ¿no? Entonces, pedimos también esa tolerancia de la otra parte. Si se sienten, vamos a hablar en femenino, pero el tema es para cualquiera con el que resuene, ¿no? Que resuene con este tema. me encanta. A ver, l- otra vez, hay que definir primero quién es la madre, ¿no? ¿A quién llamo yo madre? Mm, No es necesariamente la madre biológica, es con la persona primaria que cumplió las funciones de una madre, con quien se encargó de nosotros en los años más decisivos. Puede haber sido la abuela, una tía, puedo ser un hijo de un adoptivo, puede haber sido incluso un padre encargándose de eso, porque la madre o murió o se fue o no se fue conocida. Entonces, a esa persona primaria, sea quien sea y tenga el género que tenga, es a quien yo me refiero por la madre. ok, O sea, la madre como ese personaje primario, como un rol arquetípico de donde recibimos la primera mirada, como tú ya lo mencionaste, y con quien nos vinculamos, es la primera persona con quien realmente nos vinculamos. Y es de quien recibimos los primeros nutrientes emocionales, o sea, nutrientes físicos. Obviamente, que es quien nos nutre, quien nos da la supervivencia, nos asegura la supervivencia, pero después de eso que se cumple con regularidad, viene la supervivencia emocional. Entonces es más bien el desarrollo emocional y esos nutrientes
emocionales, ¿no? A esa a quien me refiero como el papel de la madre y por qué es tan fundamental y por qué es tan fundamental para nosotras las mujeres, muy en especial, no solamente, pero muy en especial, porque nosotras siempre nos vamos a orientar hacia esa figura, sobre todo si es femenina, cuanto más para saber quiénes somos nosotras como mujeres. Nos identificamos desde muy temprano con ella. Entonces va a ser alguien que vamos a estar observando por muchísimo más tiempo que un hijo varón. Un Ujú. hijo varón se va a orientar hacia alguien a quien se identifica. Tal vez es el padre, si es que existe, si no va a ser un tío, un padrino, un abuelo, quien esté ahí dispuesto. Y eso ocurre normalmente relativamente pronto. Los varones empiezan a reorientarse a los 6 7 años de edad, ¿no? Una vez que ya están cubiertas. Entonces, por eso digo que para nosotras las mujeres es muy, muy importante, aún más ese vínculo y cómo ocurrió o no ocurrió, ¿no? Sí. Entonces, las heridas tienen un matiz como hay de seres humanos, ¿no? Depende quién, qué historia tuvo. Yo me dedico a aquellas personas, o me refiero con una relación insuficiente cuando los elementos de la calidez, la empatía y el respaldo emocional estuvieron ausentes o fueron muy, muy escasos. Ok. Esos tres elementos en la relación. Ujú. No me estoy refiriendo, aunque hay casos en los que no hubo realmente un descuido total, ¿no? Una negligencia total, lo que son más fuertes. Yo estoy Sí. hablando de una relación que estuvo allí de alguna manera, pero que no cumplió con la función más allá de nutrientes, de cubrir los nutrientes emocionales que se necesita para que sea una relación fuerte en la que se derive en seguridad, en directriz, en una relación de gusto, de amor hacia uno mismo, ¿no? Porque es una relación donde falta la empatía. ¿Qué quiere decir eso? No me puedo poner, no te puedo ver, no puedo relacionarme contigo a ese nivel emocional, no me voy a poder solidarizar contigo. Entonces, ¿cómo se va a ver eso en la práctica? Eh, un maestro o una maestra va a hacer una injusticia conmigo, o algún compañerito me va a pegar o me va a quitar algo, o va a hacer algo que a mí me duela. Voy a llegar a casa llorando y en lugar de recibir un respaldo o un apoyo emocional, estoy viendo que estás triste, lo que voy a recibir es una solidaridad con el agresor. Pues algo habrás hecho, Mm. así te habrás portado para que la maestra te ande haciendo eso. Entonces eso es como una cachetada, no nada más no te estoy acogiendo, sino que además me estoy solidarizando con quien te hiere, ¿no? Y después es el novio, la primera relación, ¿no? Llorando, me dejó plantada, me cortó, lo que quieras. No voy a aprender a no acudir a esa persona porque el dolor es doble por la reacción, ¿no? Entonces me solidarizo con tu agresor y digo, pues por algo, claro, ¿cómo te va a querer si estás tan fea o si tienes esto, o si tienes lo de más allá? Entonces no hay un refugio para mí, ¿no? Faltó eso. Ujú. Faltó la calidez, que es calidez en el trato, la forma de hablar, la forma de ver, la forma de sacar la cara por ti, por tus necesidades cuando lo necesitas, dar lenguaje a tus necesidades cuando tú no tienes el lenguaje para darlos, que sea tu abogado, tu abogada defensora, que se ponga de tu parte antes que ponerse de parte de nadie, ¿no? Ujú. Eh, Eso es todo conjunto, calidez, empatía, respaldo emocional. No lo tuve en esa relación y lo que tuve fue al contrario, ¿no? O sea, muchas veces la experiencia de una madre que se solidarizaba antes con la persona, con el agresor, antes de que solidarizarse conmigo, ¿no? Y así es un pequeño ejemplo de muchas otras cosas que vienen. Entonces, a eso yo me refiero con una relación muy insuficiente. Y cuando falta la calidez que hay aspereza, hay maltrato. O sea, si no hay calidez, ¿qué hay? Ujú. Indiferencia, Ujú. frialdad, crítica constante, o sea, ¿qué hay, no?
si no está si no está el elemento de la calidez, si no está el elemento de la empatía, ¿qué hay? Ujú, ¿Qué hay? Una frialdad, una relación de muchas madres de yo con yo. O sea, yo no te veo a ti, nada más te veo como extensión mía. ujú, ujú, Y tú sin necesidades, tú no existes en cuanto simplemente como extensión mía. O ujú. sea, tú te tienes que portar bien o hacer ciertas cosas para que yo me vea bien. Entonces tengo una relación yo, tú no existes, ni puedes existir, ¿no? Si no hay empatía puede haber eso. A lo que se llama hoy en día tener madres narcisistas. Yo no digo esa palabra muy porque se ha vuelto muy, Sí, está muy... está quemadísimo y además todo el mundo cree saber lo que es el narcisismo y a lo mejor lo saben teóricamente, pero no sirve de nada poner, y en mi libro no doy ningún diagnóstico, porque eso no es lo que ayuda. Claro. Si yo digo, bueno, tal vez tu madre fue narcisista, sí, ¿y qué más? ¿Y qué? O sea... ¿Cómo, cómo se manifestó en tu vida? Dime qué sentiste, Sí. qué pasó, ¿no? Entonces, más bien es hablar de sensaciones interiores, para mí es lo más importante, cómo se puede manifestar. Ujú. Eh, y por eso, no digo esto, pero llevar una relación de madre o, como lo hablaste, creo que antes de empezar a grabar, la inversión de roles, ¿no? Una madre tan necesitada que si Sí. hay empatía que sea de ti para mí cuando me la puedas dar, ¿no? O sea, porque yo soy aquí la niña y tú eres la adulta y es una inversión de roles, ¿no? Que muy pronto se desarrolla. No puedo ver tus necesidades porque yo necesito que vean mis necesidades y las cubran, ¿no? Es una falta de madurez emocional muy fuerte y esa inversión de roles donde la hija empieza a maternar a la madre, Ujú, suele darse también como una de las grandes heridas, pero como raíz de que la madre no puede sentir empatía porque lo único que siente es yo y yo. ujú, ujú, Aunque después se traduzca como pobre de mi madre, pobre de ella que no tuvo, que no conoció, que no, bla, 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 y el rol de la hija de tener que cubrir todas esas satisfactores porque la madre tan sufrida tiene que salir de ese sufrimiento. Entonces, muy pronto yo no veo mi propio padecimiento, sino sí. me veo como en función de no decepcionar más a mi madre, de darle bla, bla, bla. Y es una función de maternar a la madre muy temprano, ¿no? Ujú, Entonces acabo no siendo vista, no siendo escuchada, ni por mí misma, porque toda mi atención está vertida hacia mi madre y hacia cumplir esas funciones. Entonces, la falta de empatía, la falta de respaldo emocional es no te veo, no te acompaño, no te instruyo, no te enseño cómo la vida, son los típicos padres, y ahí sí puedo hablar de los dos, porque da igual, que esperan que mágicamente los hijos van a saber cómo hacer las cosas, ujú, pero no les instruyen y les generan una sensación de impotencia muy temprana, ¿no? Por ejemplo, tan sencillo como los mandan a hacer un mandado para el que no les han dado instrucciones. Mira, vas y tienes que llevar esto y cuando te lo den, tú tal respondes, en fin. O sea, es una instrucción. Tú vas para allá y das esto y etcétera. Es como, te aviento a la vida, haces este favor o este encargo y claro, con la experiencia emocional, motriz que puede dar un hijo, a veces muy por encima del nivel de desarrollo de los hijos, y cuando traen los resultados que pueden dar de acuerdo a su edad emocional, a su capacidad motriz, etcétera, reciben unos regaños ujú, tremendos, unos maltratos tremendos, ¿no? Entonces, estos hijos o estas hijas aprenden muy pronto, es donde se aprende la impotencia aprendida, porque no van de acuerdo al nivel de desarrollo. El nivel de exigencia era así y no había ninguna instrucción. Y entonces empiezan a generar muy temprano sensaciones de incapacidad, de impotencia, ¿no? De temor frente a las cosas que suceden más tarde, ¿no? ujú. O sea, siempre sienten que van a destiempo, que son incapaces. Es una gran angustia la que se genera
una y otra vez cuando no reciben la instrucción, ¿no? Y Ujú, esa es falta de respaldo emocional, es uno de los ejemplos, ujú. y genera pues muchas cosas más tarde, ¿no? Y ahí, a ver, me gustaría recapitular un poquito para como hacerte un par de preguntas. O sea, y antes voy a ir con lo de las madres narcisistas, porque sí, no toda madre centrada en sí misma o incapaz de ver a sus hijos es una madre narcisista, ¿no? Como lo que se entiende narcisismo como patología, Ujú, ¿no? Entonces, muchas veces es un padre emocionalmente no disponible, en general, o una madre en el caso de lo que estamos hablando, o no quiere o no puede o no sabe cuidarnos como necesitábamos, ¿no? O sea, ujú, y aquí es esto, o sea, tal vez, y ahí viene mucho de lo que veo en el acompañamiento, es que a veces se racionaliza o se justifica, no, pero es que mi madre sí estuvo, sí, pero no estuvo como le necesitaste emocionalmente. Y creo que una parte de sanar es como reconocer esto, ¿no? Como reconocer que y ahora nos vamos a esto, como en el sanar, creo que se pasa mucho como a, es que su historia, es que sus heridas, es que ya, como lo que decías, no, no tuvo, es que también ella vivió, ¿no? ujú, Y digo, sí, viene muy bien reconocer como el contexto emocional bajo el cual mi madre pudo maternarme, ¿no? O le fue posible maternarme, pero no eso no quita que yo también reconozca y valide a esa niña interna que se quedó necesitando o esperando algo de mi madre. Tal vez la adulta puede ver todo esto, ¿no? Pero la niña, o para sanar, siento que hay que conectar con esa niña y maternarla, por un lado, validando su dolor o validando lo que no pudo obtener de mamá, esto que dices, ¿no? O sea, em, esta supervivencia emocional en donde, pues, no me cuidaron como necesité, ¿no? Y entonces, por lo tanto mal sobreviví, ¿no? O ujú, desde ahí yo aprendí o no supe aprender cómo cuidarme en la adultez, ¿no? Entonces, es el reconocimiento de esto creo que es muy, muy importante porque a veces nos quedamos como en el adulto que reconoce a mamá, pero no reconoce, no se reconoce uno mismo, ¿no? ujú, ujú, Y también hablaste de esto de como, el lenguaje, aquí lo puse, ¿no? Como claro, si mi mamá no supo ver mi emoción y nombrar mi emoción, ayudarle a dar un lugar y un espacio, ¿no? Y a sostenerla, pues yo cómo voy a poder verla, ¿no? ujú, Creo que ahí entra como cuando se proyecta esta relación o se internaliza y entonces yo misma no sé reconocer, ¿no? Estas emociones y me ujú, vuelvo esta madre para otros, ¿no? Estoy todo el tiempo buscando complacer, cuidar para que me quieran, para que se ujú, queden. ¿No? Para ser suficiente, ya no solo con mi madre como adulta, sino en otros vínculos, ¿no? Llevo eso hacia otros vínculos, hacia la pareja, hacia los amigos, hacia los hijos. O sea, como que esta exigencia que pude haber sentido se vuelve una hiperexigencia conmigo misma en donde nunca es suficiente lo que hago, ujú. ¿no? Mira, bueno, es que es un tema tan extenso, ¿no? A ver, una de las cosas que se desarrolla a partir de una relación malograda con la madre, o sea, no suficiente, Ujú, es la sensación, mira, hay una sensación que es muy, muy presente, que es que algo falla en mí, que ujú, soy insuficiente como persona, ujú, que nada de lo que haga y nada de lo que diga y nada de lo que soy es nunca ni suficiente ni suficientemente bueno. O ujú, sea, algo falla en mí permanentemente. O sea, hay algo intrínsecamente fallido ujú. en mi ser. O sea que O sea, ahí podríamos decir, perdón que te interrumpa, pero para ligarlo, o sea, como una emoción siempre como de culpa, como una constante culpa de no, me falta, com- o fallo. a ver, es un mantra, es una creencia interna. No a todo mundo se lo voy a decir. De hecho, es muy difícil que una persona venga con una claridad. Mira, yo veo que la relación con mi mamá no, y creo que esto y esto y esto. No vienen con esa claridad, vienen con una sensación de ser raras y anormales. Ok. Pero es algo privado, Ujú, algo que no necesariamente le van a mostrar al mundo. ujú, Es una versión de mí muy privada y muy escondida y ujú, que siento en realidad y se hacen muchos reproches a sí mismas
antes de que se les abra incluso la visión de que no, pues esto todo viene de esa relación fallida con mi mamá. Proviene de la relación fallidas, como consecuencia de la relación fallida. No, no necesariamente decir, esto viene por mi madre, porque eso es una cosa muy, como que un camino muy directo y muy Sí. superficial. Saber, estas son consecuencias de esa relación fallida. Esto viene desde allí, ¿no? Ujú. Y antes que de atreverse a pensar en términos de que sí, pudo haber sido estas cosas que yo sentí con mi mamá, es porque siempre, pues bueno, como quiera que sea, ella estaba y me dio de comer y pues estaba presente, pero no estaba presente Ujú. emocionalmente, no estaba accesible a mí, no estuvo en momentos muy importantes, ¿no? Ujú. Entonces, antes de reconocerme eso, me hago reproches a mí misma por mi incapacidad de ser feliz, porque siempre estoy insatisfecha a un nivel descontenta conmigo misma, porque en los secretos siento que yo siempre fallo. A veces me doy mis descansos y digo, no es que me falló fulanita o fulanito, no es que sea el trabajo el que no me gusta, no es que es esto, es este jefe, es esta situación. O sea, siempre tengo mis descansos encontrando razones externas para explicarme que, bueno, por eso estoy insatisfecha. Pero hay muchos momentos en los que yo llego y digo, no, es que yo veo que todo mundo está más o menos normal, aunque le vaya medio mal o medio bien, son más felices. Me siento rara, me siento aislada del resto de la gente. Pero esa es una versión muy privada que no quiero que se dé a conocer para que no suene todavía el doble de rara. Soy la rara del paseo, punto. ¿Me Ujú. entiendes? Ujú. Entonces es una sensación muy privada, muy alienada de todo lo demás. O sea, es en realidad un lugar muy oscuro. Mira, te voy a decir, por ejemplo, ¿cómo puede alguien identificar si tuvo una relación insuficiente? Y a ver, identificarlo es el primer paso, no es la solución. Sí, sí, Es un reconocerlo. paso importante y es un paso importante porque no queremos meternos en un laberinto absurdo e Ujú. inútil de culpas. Y eso es lo que piensa la gente, que nos vamos a meter a criticar a la madre hasta en Sí. su mínimo detalle. Y si eso fuera productivo, yo diría, adelante. O Ujú. sea, Ujú. adelante. Sé que no lo es. Sé que no lo es. No son cuestiones morales, son cuestiones simplemente terapéuticas que no funcionan. Se trata simplemente de identificar para conocer el de dónde, Ujú. pero no es la solución. Entonces, primero ver, por ejemplo, es que lo leo porque no quiero que se me vaya ninguno, ¿no? ¿Cómo podría identificar a alguien si tuvo una relación insuficiente con su madre? Bueno, si lo que sientes es un gran vacío interior, una sensación siempre presente de que algo importante, básico y profundo te falta. No Ujú. sabes exactamente qué es eso, pero sientes ese vacío. Es un vacío que no se llena con nada, ni con nadie. Ujú. No trata de llenarlo en ciertos momentos con cosas, proyectos, gente, una pareja, etcétera, Ujú. pero no se llena. Es un gran vacío interior. Después, si te asaltan dudas e inseguridades acerca de lo que quieres y a menudo te sobrecoge la sensación de sentirte sin brújula cuando tienes que tomar decisiones, lo cual te lleva a la indecisión y a la postergación. Ujú. Si te haces reproches cuando cometes errores y te resulta muy difícil perdonarte cuando sientes que has fallado en algo. Ujú. Si te invaden temores diversos que te provocan estados de ansiedad y tal vez hasta ataques de pánico. Si vives bajo la sombra constante de una, y esto es, uf, si vives bajo la sombra constante de una leve melancolía, es decir, si te sientes a menudo down, Ujú. sin aparente motivo. Ujú. O sea, es como un cielo emocional siempre nublado. Sí, como que todo está bien, no hay motivo aparente de que yo no, o sea, de que yo no esté feliz,
pero, Ajá. o de que esté, bueno, la felicidad sabemos que es un pico, ¿no? Pero que yo Contenta, muy alegre. o en esa armonía, ¿no? Pero no termino de sentirme bien, como que siento esa melancolía constante. Sí, sí, esa falta de luz, es una situación como de un letargo, Ujú, y todo esto, que es un estado depresivo ligero, pero constante. Es como una especie de distimia, en realidad. O sea, para hablar ya en términos psicológicos. O sea, un down muy seguido. Ese es como mi estado normal. A veces pasa algo de luz y puedo así, pero no por tanto, no por mucho tiempo y no con constancia. O ujú, sea, a veces pasa. ujú, Bueno, entonces, si vives bajo la sombra constante de una leve melancolía, es decir, si te sientes a menudo down sin aparente motivo, si reconoces que tus reacciones son a veces volcánicas y explosivas, y tras haber reaccionado así te sientes muy avergonzada de ti misma y o muy culpable, si te sientes constantemente insatisfecha de ti misma y de tu vida, ujú, si a menudo no te sientes bien en tu propia piel. O ujú, sea, esos son, o sea, quien tenga cuatro de estos o algo así, ujú, seguramente eso tiene que ver con una relación fallida con su madre o con alguno de los padres o con los dos, ¿eh? ujú, Porque a veces si tuvimos una relación muy insatisfactoria, incompleta con nuestras madres, muy carente con nuestras madres, solo basta con tener a alguien constante en nuestras vidas, una tía, una abuelita, un alguien que nos dé un contrapeso a eso. ujú, Entonces, las consecuencias no son tan graves. Pero si se vive en un mundo donde la madre es muy carente y en realidad en nuestro medio ambiente no hubo un alguien a quien recurrir que hiciera ese contrapeso, entonces es muy probable que lo único que tenemos como modelo, como fuente, es esa relación carente. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Por qué es tan importante? Porque esos elementos se ujú, archivan y esos nos dan muchas pistas de cuál es la relación que llevo conmigo misma en la edad adulta. sí, Muchos de esos elementos ya se integraron en mí, a mi persona, y muy probablemente, aun cuando tal vez yo reprobaba algunas actitudes de mi madre por ser perfeccionista, por ser muy exigente o cosas así, lo haya archivado y sin darme cuenta, yo llevo una relación interior conmigo misma ujú. igualmente perfeccionista, igualmente exigente, etcétera, ¿no? Entonces, no importa que la madre ya no esté o que ya tal vez murió, ya la tengo adentro, Claro. ya la llevo dentro de mí. Sí, que ahí, perdón que te interrumpa, o sea, ahí no solo es sanar lo que no fue, que hay una parte que sí creo que es como sanar el pasado, el anhelo de esa madre, pero sobre todo sanar la relación que se internalizó, o sea, sanar. Ajá, eso es lo primero, eso es lo primero, Y claro. me gustaría antes de irnos como este punto, o sea, decir un par de cosas. Por un lado, esto que dices creo que es muy importante, ¿no? O sea, a veces hay personas que después en las sesiones dicen, bueno, pero estuvo mi tía tal o mi abuela tal que fue realmente como mi madre, ¿no? Entonces, Mm, definitivamente eso puede sumar a que no haya una herida, porque siempre vamos a voltear a ese duelo, a lo que no fue, pero eso ayuda a ver que sí tengo una figura que puedo internalizar positivamente, ¿no? ujú, Y como desde esta sobrevivencia emocional y cuidado, ¿no? Como de esta ujú. calidez, estos puntos que mencionabas, la calidez, el respaldo, ¿y cuál era el otro, Katia? La calidad es la empatía La y el empatía y respaldo el respaldo. emocional. O sea, poder internalizarlo en nosotras. Y luego sí, definitivamente esto que dices, creo que muchas veces el no querer reconocer o sea, no es algo fácil, como decías, de llegar a sesión y decir, esto es por mi madre, porque yo Ujú, creo que también ahí hay una lealtad invisible que de cierta mucho. manera viene de esta deuda que sentimos porque nos dio la vida muchas veces, ¿no? O porque también si hubo una madre que dijera muchas veces de y yo hago esto por ti, ¿no? Como estas madres que un poco Mm, ponen la cuenta, ¿no? ujú, Pues sí. obviamente siento una deuda gigante por los sacrificios que mi madre ha hecho por mí, por las decisiones que mi mamá tomó o no tomó por mí, por la vida que mi mamá dejó a un lado.
cuando realmente fue algo que no es nuestra responsabilidad, ¿no? Ujú, Pero que una madre con una inmadurez emocional, pues lo pone ahí, ¿no? Te pone la cuenta, aquí está su factura, ¿no? Con un IVA infladísimo. Y entonces, claro, en esa deuda, yo siento que, pues, ¿cómo voy a ser tan malagradecida para venir aquí a terapia a culpar a mi madre de mi insatisfacción en el presente, ¿no? Entonces, qué ujú. importante como el reconocimiento y justo yo lo trabajo desde el mismo lugar. Sí hay que ver que la herida viene de ahí, pero no para ahora echarle la cuenta de vuelta, sino para decir, ok, ¿cómo yo sano esto internamente? Y hay veces que sí, necesitamos verbalizar ciertas cosas que el niño necesitó, pero sobre todo que necesitamos cambiar el cómo como adultas nos tratamos a nosotras mismas en esa calidez, en esa empatía y en ese respaldo emocional, ¿no? Exactamente. Aquí, perdón, no quiero como mover desde dónde vamos, pero sí me gustaría que por un lado hablemos de esta, el, que a veces esa lealtad también es que no queremos ser como nuestra madre, pero nos vemos repetir esa, o sea, en la identidad nos vemos siendo nuestra madre cuando puede venir desde un lugar de, oye, te amo, pero no quiero ser tú. Y Ujú, ese cambio puede ser muy doloroso, ¿no? Y no tan, muchas veces no tan, a mí me salió, ¿no? O sea, yo adoro a mi madre, obviamente mi madre no es perfecta. Para sanar a mi madre, una parte de mí ha tenido que, de cierta manera, permitir algunos enojos hacia ella y también reconocer en dónde sí fue la madre que necesité y en qué momentos no, ¿no? Pero por el otro lado también está esta parte que es muy dura de decir, te amo, pero no quiero ser como tú en esto, o no quiero repetir el cómo te vinculas con X, Y o Z en la vida, o cómo hiciste tal. O sea, también es un trabajo confrontativo que a veces se puede sentir esto, como una deslealtad, ¿no? ujú. ¿Qué hay de esta parte, Katia? No sé si vas por ahí, pero me surgió esta pregunta. Bueno, mira, en nuestros países, especialmente en nuestros países de habla hispana, Sí. hay un culto a la madre, ya lo mencionaste. Mm, Somos muy marianistas, ¿no? O sea, la madre, la madre, la madre, la madre, y las madres, y bueno, y siendo mexicanas, tenemos todavía un mito mayor que no necesariamente comparten todos los países de habla hispana, la sufrida mujer mexicana. mm, O sea, la madre mexicana, o sea, es como al marianismo que ya de por sí caracteriza a nuestras culturas, le ponen todavía un poquito más en nuestra cultura mexicana, ¿no? O sea, todavía ahí está prácticamente el rol de una madre en un altar, igualito que la madre de Jesús, María, ¿no? O sea, Madre María, punto. ujú, Entonces, eso culturalmente nos cuesta aún muchísimo más trabajo que, por ejemplo, a alguien que yo trato de aquí, de Alemania, ¿no? Que no están, no son marianistas, o sea, no son ni siquiera católicos, son más bien protestantes. Entonces, no tienen ese peso adicional, ¿no? Del peso, porque toda la cultura te va a decir, oye, pero si es tu madre, mira si te dio la vida y todo esto, ¿no? Que oímos. Entonces, atrevernos a bajar a la madre de ese altar, no para tirarla, no para aventarla, sino para bajarla del altar y decir, a ver, vamos a ver esta relación por lo que fue, por los motivos que hayan sido. O sea, no importa. Y no, entonces tenemos dos posiciones, una prohibición interna cañona por varios motivos. En primera, porque hay eso de que, bueno, yo debería tenerle agradecimiento porque si no fuera por ella, no estaría yo en este mundo. ujú, Eso. Dos, porque en el fondo nos da miedo ver. ujú, Nos da miedo revivir y hablar con franqueza ante nosotras mismas de nuestro dolor, de nuestra frustración, de nuestra furia, mm, porque todo está combinado, ¿no? Entonces, como que qué flojera, entonces me voy primero por, no, 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 eso hay que dejarlo ahí. Acabo que, ahora, si la madre ya murió, todavía cuesta el doble, claro. porque ¿cómo si a los muertitos hay que dejarlos en paz, ¿no? Y además, porque se idealiza al muertito, o sea, se muere y ya era un santo. Ay, era puro gracia, puro amor, puro esto, puro lo otro. Como que hay que hablar de las cosas buenas, ¿no? O sea, hay ese tabú, muchos tabús.
Y Ujú, pero el principal es, ¿quiero yo enfrentar esas memorias? ¿Quiero mm, empezar a hablar desde allá? O sea, por mí, no. Entonces, entonces me sirven todos estos argumentos para esconderme también detrás, ¿no? Porque me duele. Entonces, hay dos posiciones. Una es, ay, no, porque estos, ¿no? Estos tabúes de romperlo. Otra es estar súper enojada también con la madre, ¿eh? Porque también me ha tocado. O sea, que era todo fallido, todo mal y etcétera, y enojadísima. Y entonces, desde ese enojo, decir, yo no voy a ser como mi madre, que era esto y esto y esto, y cómo pudo haber hecho lo de más allá y lo de más acá. O esta cohibición. ujú, Entonces, y en esta cohibición hay muchas trampas porque hay que entenderla, ella también sufrió mucho y etcétera. Y aunque suena una versión muy suave, en realidad sí, hay que llegar a ese entendimiento, pero primero tienes que entenderte a ti misma y ser honesta de lo que pasó. ujú, Y si ujú. ya sacando las cosas, saber que va a salir dolor y va a Claro, salir enojo y van a salir muchas cosas y que para eso sirve una terapia. Uno solo no lo haría jamás, ¿no? claro. No, y En- también al humanizar a mamá, o sea, dejar de idealizarla, Ujú, después también regresa a mí como humanizarme. O sea, cuando sano o la idealización o la exigencia y el enojo a mamá, también lo sano hacia mí, ujú. ¿no? O sea, Sí. puedo permitirme yo entonces también ser humana y no sostener y no cargar lo que no obtuve o lo que no fue, ¿no? O Ujú, como el querer ser perfecta para esa persona, ¿no? ujú, exactamente. Sí, entonces yo digo, lo primero es que entiéndete tú, no te, lo que hubo de bueno va a salir a relucir. O sea, va a salir a relucir. Ahora tal vez no lo puedas ver o lo minimices o lo que sea, pero o lo que bueno que ves, a lo mejor lo estás idealizando y lo vas a poner en su capacidad, en su tamaño normal. Ujú, Pero no se trata de tu mamá, se trata de ti, de liberar y de quitar todos esos engaños en la relación contigo mismo, todas esas cosas que aprendiste que te están limitando tremendamente y que dejarlas y aprender nuevas cosas y empezar a descubrir quién eres tú realmente y ujú, empezar a conquistar tu libertad, ¿no? Y en la medida en que tú te vas reconquistando a ti misma y te vas descubriendo, te vas a dar cuenta de que no vas a ser como tu mamá porque tú eres tú y tu mamá es tu mamá. ujú, Entonces, podría ser que después tú encontraras la medida para y la dosis para la relación con tu mamá si es que está muy fracturada y a veces están alejadas o se han dejado de hablar o se han dejado de ver, ¿no? O sea, no es poco común. ujú, ujú, Pero es un stand-by porque primero tengo que arreglarme yo. ujú, Y estando en contacto con la madre y con lo que dice y todo eso, me puedo confundir. Tal vez la voz de mi madre todavía es muy fuerte y le tengo que bajar el volumen ujú, o dejarla ¿cómo se dice? Sin voz, o ujú, sea, dejándola de hablar. No en enojo, simplemente porque necesito ese espacio para aclararme ciertas cosas. Y ya regresaré en el momento sabiendo hasta dónde y con límites y poniendo, o sea, más o menos ubicándola, ¿no? Dentro de la posibilidad que hay. Pero eso de que no voy a ser como mi madre, ojo, cuidado, porque sobre todo eso nos pasa a quienes somos mamás. ujú, ujú. Que no, yo no lo voy a hacer como mi madre, pero no tienes otro modelo, mi reina. Claro. Entonces, primero acláratelo, ¿no? No voy a ser como mi madre y entonces se van al extremo opuesto. Si era una madre muy controladora, ay, que el hijo haga todo lo que quiera. Si Ujú, era una madre muy ausente, entonces yo voy a estar presente en todo y estar como madre helicóptero, ¿no? Detrás, así, dándole la vuelta por todos lados y no dejando dejando a los hijos que desarrollen su propia autonomía, ¿no? Sino sintiéndome completamente indispensable. Entonces, ojo, no ser como la madre no necesariamente nos va a dar la medida correcta de qué tipo de madre queremos ser, ¿no? Y eso va a ocurrir en muchos casos cuando la mujer que tuvo una relación insuficiente o carente con su madre se dice a sí misma, yo no lo voy a hacer como mi madre y quiere mejorarlo. En algunas cosas lo va a lograr,
pero como es antimodelo o contramodelo, se va a ir al extremo opuesto. Ujú. Fíjate que me llama la atención lo que dices porque yo justo digo, obviamente hay muchas cosas que pueden despertar el trabajar la relación con la madre, pero yo las tres principales que veo por el tipo de gente que acompaño es, como dices, cuando se convierten en mamás, como que ahí viene como por un lado, reconocer la dificultad de la maternidad, ¿no? Ujú, Y por el otro lado, como dices, yo creo que cuando también se siente muy extremo el cómo estoy siendo madre, viene por compensar algo y siempre que compensamos nos estamos yendo de más, ¿no? ujú, Entonces ahí hay que sanar para no compensar, sino para elegir conscientemente el tipo de madre que quiero ser, reconociendo como la luz y la sombra de mi madre y de mi vínculo con mi madre, ¿no? Y de lo que implice. Eso ujú, por un lado. También por el otro lado veo los migrantes, ¿no? El hecho de poner distancia con con mamá y papá, pero sobre todo con mamá, esta sensación por un lado de abandonarles, ¿no? Y ahí se dan cuenta cómo, o sea, oye, pues realmente es mi madre, o sea, no la abandono. Una madre me deja volar, ¿no? Pero algunas personas vienen con esta sensación de mi madre está enojada porque migré, mi madre todo el tiempo me dice que regrese o me siento culpable y no logro reconstruir mi vida porque estoy también con un pie allá, ¿no? Como ujú, emocionalmente hablando, ni siquiera que haya una necesidad de cuidarla real, ¿no? Como una ujú, madre que tiene una enfermedad o que sí hay una dependencia. Entonces creo que también migrar a veces genera como esta distancia que nos permite ver el vínculo como no lo veíamos de cerca. Y muchas veces veo que también les pasa como, es que no tengo ganas de hablarle, es que no me siento a gusto cuando hablo, ¿no? Porque ya puedo ver el patrón o la dinámica con cierta distancia y ya no se siente bien, ¿no? Entonces, cómo a veces la migración nos invita a reacomodar el vínculo con la madre. Y por ujú, el otro lado, totalmente. también algo que veo mucho, y por ejemplo, eso fue a mí lo que me pasó, ¿no? Mi madre siempre me dice, ay, me balconaste en este video o en este post, pero bueno, he trabajado mucho como mi relación con ella. Y bueno, lo pongo obviamente al servicio de quienes nos escuchan, pero a mí o sea, mucho de lo que yo tuve que sanar fue la ausencia de mi padre, mi madre hizo de padre y madre, Mm, obviamente, pues como nadie no fue perfecta, y algo que veo que muchas mujeres nos hace voltar a sanar a nuestras madres es el cómo fueron parejas o cómo las vimos vincularse con lo masculino, ¿no? Ahí sí. es donde yo he tenido que trabajarla. Entonces, al Ujú. menos estas tres, ¿qué dirías de estas tres que te has encontrado tú un poquito por complementar lo que yo te comparto, Katia? A Digo, sí, ver, mira, lo de que emigrar nos da la oportunidad de nuestra vida, y no nada más la oportunidad, sino que en realidad eso es lo que deberíamos hacer porque es nuestra tarea. Ya que salimos del ambiente donde no funciona, te decía la vez pasada que haber migrado no es casualidad, sino que es el producto de muchas cosas y dentro de ellas tuvimos pretextos para irnos de nuestras familias, las oportunidades fueron pretextos, pero lo que tenía que hacer nuestra alma para desarrollarse a su potencial completo era salir de ese ambiente. Entonces, una vez salidos, va a salir muchas de las cosas que nos trajimos, o sea, va a salir ese material emocional necesariamente. Ujú, ¿Qué vamos a hacer con él? Eso depende de todos y cada uno de nosotros, ujú, pero una de las cosas que va a salir como tema importante, si es que viene en la maleta emocional con nosotros, es la relación con nuestros padres. Y si somos mujeres, muy probablemente la relación con nuestras madres. ujú, Entonces es la oportunidad de nuestras vidas de aclararnos esos. Y muchas veces nos damos cuenta, fácticamente, que esa distancia solamente viene a simbolizar una distancia que ujú, ya había. ujú, ujú, Una distancia física que es un símbolo de la distancia que ya había en ese vínculo. No siempre, ¿eh? No siempre. No ujú, estoy generalizando, pero muchas veces se ujú, da ese caso. Bueno, eso en cuanto al punto que decías. Y luego, la otra cosa que las relaciones. Una de las heridas, esa no la toco en mi libro, pero es una de las heridas más grandes, es cuando la mujer, la madre, prefiere con mucho a sus parejas, ujú, muy por encima de lo de sus hijos. Se solidariza,
toda su atención, toda su energía va dirigida a sus parejas. En Ujú, una relación como muy codependiente, unas relaciones muy de dependencia emocional que ya traía la madre y que no puede vivir sin una pareja. Entonces, a los hijos los trae de una pareja a otra. O sea, y siempre los hijos se subordinan a la pareja en turno. ujú, No siempre es una sola, a veces es una sola. Como, ujú, como que la madre, su supervivencia emocional, a veces es también económica, pero no siempre van aunadas, la ve en la medida de tener una pareja a su lado. ¿Y qué relación lleve la pareja con sus hijos, que tal vez vienen de otra relación? Da ujú, igual. ujú, ujú, Subordina a los hijos con mucho ujú, en aras de su pareja. Y entonces eso es una traición fundamental para ujú, los hijos. ujú, ujú, Ser siempre platos de segunda o tercera mesa. ujú, No ujú, ser nunca el centro de la atención. No poder nunca competir con las parejas de la madre. ujú, ujú, Entonces, aprenden una visión del relacionamiento humana muy insano, muy turbio, ¿no? Solamente porque la mamá, o sea, no podía romper con esas relaciones dependientes que generaba en su vida, ¿no? ujú. Sí, o sea, puede ser una de las heridas, definitivamente, como dices, cuando veo que mi mamá, ¿no? Como tal vez como centralizó como mucha su atención en papá o en parejas posteriores, obviamente me hace sentir que no está presente, ¿no? Para Ah, cubrir como el cuidado o sí, el ser visto respaldado que necesitaba, ¿no? Por ujú, otro lado, también, desde donde yo lo he vivido, pero también lo he visto mucho, es indirectamente cómo el mamá decide o no vincularse con la figura masculina. Es algo que internalizo, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso era al contrario, o sea, como que una autonomía y una autosuficiencia a tal grado que es un bloqueo para mm, vincular con un hombre, ¿no? Entonces, ujú, al final del día son como modelos que internalizamos y que se pueden ujú, volver indirectamente sin que la madre lo quiera muchas veces, pero como lealtades, ¿no? Entonces, ujú, desde muchos ámbitos, al final del día nos llevan a sanar lo que vimos, lo que aprendimos, lo que se nos dio, lo que no se nos dio, ¿no? El cómo vimos que ella se trató a sí misma. Por ejemplo, también algo que yo he tenido que sanar mucho de mi madre ha sido el aprender a descansar, porque yo no ujú. podía Uy, sí. cansar. O sea, yo ni a mi abuela, ¿eh? Ni a mi abuela ni a mi madre, siempre era común hacer, 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 dar, 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 que yo cuando descanso ya Te lo llevo sientes mejor. culpable. Pero antes me sentía muy culpable. Ujú, Es algo que estoy internalizando mucho más, pero que me ha costado muchísimo trabajo. Entonces también como desde ahí vivimos el descanso, vivimos el autocuidado, ¿no? Puede ser que mi madre me dio tanto y se desgastó tanto, pero al mismo tiempo no vi que se diera a ella. A mí me ujú, hubiera encantado ver a una madre que dijera, hoy no, porque hoy me voy con mis amigas, o hoy necesito mi hora para mí, o me voy a ir a hacer un masajito, ¿no? Y fue mucho sacrificio. Entonces, desde el sacrificio, ujú, indirectamente, o sea, estoy poniendo mi ejemplo, ¿no? Pero sentía que yo tenía que sacrificarme en la vida de la misma manera o como darme a la vida de la misma manera, al trabajo y a los demás, ¿no? ujú. Entonces, eso sanarlo a veces, aunque no sea algo, o sea, como una herida directa, pero indirectamente lo tengo desde ahí, ¿no? Entonces, ay, como A que, ver, si es una herida, no, vamos a ver, es una forma de vivir que no es sana. claro, Es claro, una forma de relacionarte contigo que está completamente desequilibrada claro. y donde te hace te ignora, ¿no? Porque tu programa se llama Mentes en Balance. Mentes en En, equilibrio. en equilibrio. Pero en realidad el equilibrio es a muchos niveles, no solamente la mente, ¿no? Sino es cuerpo, alma y espíritu, o sea, en mente. Ujú, Entonces, eso es parte de regenerarte, o sea, no te mostró porque no lo sabía, porque seguramente que su sentido de valía estaba muy identificado con la utilidad, con ujú, hacerse útil. Y cuando eso es de que mi sentido de valía es hacerme útil, ser útil, hacer cosas, ujú,
realmente no te puedes dar el lujo de ponerte a descansar porque eso te convierte en una holgazana, ¿no? Claro. Entonces, y si eres una holgazana, no vales, no vales, solo vales en la medida en que puedes lograr y hacer cosas. Entonces, ella te mostró eso, seguro que era lo que pedía de ti, o sea, muy temprano, ¿no? A ver, ¿qué estás haciendo? Ponte a hacer algo. Y entonces se genera eso de y más y más y más y más y más, y eso genera un desbalance increíble en la relación contigo misma, ¿no? Porque es de utilidad, Claro, es y muy ahí de venía lo de utilidad. la lista de nunca sentirte suficiente. O sea, esto yo ya lo tengo habladísimo con mi mamá, ¿no? Como el, mi yo adulta por mucho tiempo racionalizó como sí, es que mi mamá era madre soltera y entonces, claro, ella no podía bajar la guardia, no podía descansar y también mucha exigencia a mí desde muy chiquita, ¿no? Ujú, Por un lado, yo también racionalizaba como, bueno, y ha sido muy productivo porque por eso yo he logrado tantas cosas, ¿no? ujú, Pero yo he podido sanar hasta que he dado este otro espacio de decir, sí, pero ha sido agotador. Y ha ujú, sido agotador no solo físicamente y mentalmente, sino emocionalmente, porque por mucho tiempo no importaba cuánto yo hiciera, siempre era pensar en lo siguiente, porque no era suficiente. Entonces, ujú, mucho de mi sanar ha sido como reconocer esta otra parte, o sea, dejar de racionalizar y cuidar a mi mamá para cuidarme a mí, decir, sí, pero también necesitas descansar y reconocer lo que haces, porque si no lo reconoces, siempre hay algo más que hacer, ¿no? sí, Entonces, sí. es un proceso que definitivamente no es obvio y claro, imagínate, si a mí me ha costado, ¿no? Siendo terapeuta, muchas veces lo que cuesta cuando no se tiene tal vez como el conocimiento teórico, o sea, al final del día es algo como pesado, como estas defensas que ponemos hacia la madre, ¿no? Porque Ujú, he tenido que soltar esas defensas para sanarme a mí y luego sanar como este vínculo con ella, ¿no? Estas cosas que ujú, tal vez no obtuve y no solo ver lo que sí. Entonces, ujú, claro, es un proceso complejo emocionalmente, sobre todo como dices, de mujeres latinas que sí, yo creo que definitivamente, aunque en algunas cosas socialmente vivimos en el patriarcado, pero dentro de casa y en el vínculo es un matriarcado. Y la ujú. madre es la madre, ¿no? Y se le tiene así, casi, casi como santa ahí en el altar. Y sanar es bajarla del altar, ¿no? Y verla como lo Sí. humana, imperfecta que fue, no desde la crítica, sino desde la compasión. Pero la compasión también reconoce la imperfección, ¿no? Ujú. Y sobre todo darte cuenta de lo que archivaste, o sea, cada una de nosotras, darse cuenta honestamente qué Sí. archivé, qué aprendí que no me está funcionando, que me está frenando, que me está costando. O sea, ¿y por qué seguir con un modelo automático solamente porque eso es lo que internalicé y ese es mi archivo personal y eso es lo que sale de mí? Cuando no me está funcionando o me está costando mi balance, mi equilibrio personal, no me está funcionando. Y Ujú, no para decir, ay, mamá, ¿por qué me pasaste eso? Porque era lo que conocía. O sea, no es para ver a la madre, sino para ver cuál es su herencia, ujú, para vivir de las cosas que realmente nos dio de gran valor y que esas no las vamos a quitar por nada del mundo, pero deshacernos de todo aquello que se volvió algo automático que no está, nos está dando resultados en la vida que llevamos hoy y que queremos llevar hoy. Entonces no es nada más decir no quiero esto, sino es darse cuenta, ¿no? Darse cuenta, caray, por ejemplo, como lo que estás comentando tú, que por cierto eso viene en mi libro muy bien descrito, lo del darse permiso de descansar, ¿no? Porque eso es una cosa que ocurre muchas veces. Entonces, darse cuenta, caray, yo tengo una prohibición interna de descansar. ujú, Y tengo más bien un empuje interno de más, 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 más. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? O sea, yo me estoy carrereando a mí misma constantemente y eso de descansar nomás no se me da. Entonces te empiezas a dar cuenta y tú dices, ¿y esto de dónde viene? Ah, viene, sí, eso lo aprendí viéndolo y escuchando. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué vas a hacer después? Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Lo oíste tanto, lo internalizaste, es la forma de vivir, eso es lo que se espera de mí, eso es lo bueno. Y sí, darte cuenta que te da buenos resultados en unas cosas. Entonces lo tienes, pero ya no tienes que vivir de como si estuvieses en la ruedita del hámster, ¿no? que no Más, para. más, 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 sino de darte permiso de descansar y decir, ya por hoy fue suficiente. Ujú. Ya por hoy fue suficiente. Es tiempo de revitalizarse, reenergizarse,
es tiempo para el ocio, punto, para la vagancia, se vale, se vale. Se siente rarísimo, pero hay que practicarlo para conseguir el balance y rectificar la relación con nosotros mismos, ¿no? Saber, bueno, yo tampoco tengo, ¿qué tengo a un capataz dentro de mí? ¿Qué Ujú, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ujú, tengo una esclava, o sea, estoy llevando una relación amo-esclava. ujú. O sea, porque eso es lo que es, ¿no? No voy a llevar eso. Me niego a llevar una relación hostil conmigo misma. Claro, claro. Eso es lo que yo le digo a todas las mujeres. Niégate a llevar una relación hostil contigo misma. Ujú. Sí, definitivamente creo que de ahí va como esto este término que se utiliza, ¿no? Como de ahora maternarnos a nosotros mismos, Exactamente. Por como, eso mi libro se llama La Madre Interior, o sea, desarrollar a esa madre interior. Y muchas dicen, es que no la tuve, entonces no existe. La verdad, eso es lo interesantísimo y lo valiosísimo, es que todos esos elementos están dentro de nosotros como seres humanos. Lo que sí, pasa es que están bloqueadísimos y están ocupados por otras instancias, por otras cosas que aprendimos. Y eso es lo que está llevando la batuta en tu vida. Entonces, de lo que se trata es de desmontar todas aquellas cosas que no te están dando, no te están sirviendo en ujú, el sentido más profundo de la palabra, eh, para dar paso a esa instancia donde salen tus promotores internos que ujú, pueden empezar a desbloquear el camino para que empiecen a ser ellos los que te promuevan, los que te... esas son los elementos de la madre interior, ¿no? ujú. A eso es a lo que me refiero en mi libro y explico cómo se hace, pero primero hay que identificar muy bien dónde estoy. Claro, Eso es importantísimo, porque sí. no podemos dar el salto, que es lo que nos gustaría a todos y a todas, Ujú, ¿no? ujú. A todas y a todos nos encantaría, en una de nuestras fantasías más generales, es como una puerta giratoria, ¿no? O Sí, sea, entramos, le damos la vueltecita y salimos renovados. Y no nos costó más que esa vueltecita, ¿no? Es una fantasía que nos tenemos que quitar de la mente, del corazón, porque no existe. Las soluciones fáciles, sí, es lo que le digo a la gente. Hoy en día tantos medios y tantas cosas quieren dar soluciones, happy solutions inmediatamente, ¿no? Y nos enamoramos de ellas porque decimos, ya lo escuché, ya, eso ya, ya despejó todo. No tienes que irte al sótano, abrir cajas, sacar muertos, no. Eso es psicoanálisis y es muy tedioso. Tiene sus encantos, pero ujú, eso, la verdad, no es lo mío, ¿no? Porque tienes que estar años y años analizando ahí todas las cajas y todo eso. Yo siento que hay caminos más pragmáticos y ujú. más efectivos, pero no son de puerta giratoria. Claro, O totalmente. sea, tienes que dar una vueltecita más larga, Sí. pero sales igual de bien o mejor. Sí, o sea, yo siempre les digo, me encantaría y ya sería rica, ¿no? Tener la píldora que te haga, ¡pum! ¿No? Que El chip, todo ¿no? se acomode internamente. Ojalá, pero no es así. Y definitivamente ahora con tantos podcasts e información, creo que por un lado la gente tiene la información a nivel teórico, o sea, puede nombrarlo, pero hay que bajarlo a la emoción y para eso hay Exacto. que hacer el trabajo, ¿no? Y por un lado, o sea, yo justo coincido contigo, o sea, no se trata de meterme en la infancia por años y años de terapia, no, sí hay que reconocer la herida, o sea, sí hay que ir un poquito a mirar atrás y decir, ok, ¿qué pasó? ¿Qué hubo y qué no hubo? ¿En dónde me sentí sostenido y en dónde no? O sostenida Ujú, para reconocer cómo es que esto, ¿no? Cómo se ve en el presente, por qué es que yo no me puedo sostener, o por qué es que me vinculo de esta forma, o por qué es que soy madre de esta forma, o por qué es que me fui al otro lado del mundo y siento resistencia a hablar con ellos por teléfono, ¿no? O sea, ujú. definitivamente sí hay que hacer el trabajo, pero sí definitivamente creo que hay que bajar el trabajo al presente y a la acción, ¿no? Exactamente. Empezar a tratarme y hacer, porque muchas veces sí, yo lo tenía teórico y decía, bueno, pero ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Tratarme a mí misma de la manera en la que necesité de chiquita y mi mamá, obviamente por su historia, no supo en ese momento hacerlo así. Me dio otras cosas, pero no me dio estas, ¿no? Ujú.
y recojo y sostengo y digo, ay, qué rico estas que sí me dio, pero me empiezo a dar las que no me dio, ¿no? Y entonces Ujú, es ahí en exacto. donde al inicio puede ser un poco forzado, pero obligado al descanso, ¿no? Y estoy así arañando las paredes, bueno, estaba, ya ahora sí lo disfruto más, pero al inicio es como incómodo, porque el cambio es incómodo, es vernos en Sí. algo nuevo, ¿no? Y hasta que se integra y empieza a formar parte de nosotros y Ujú, nuestro sistema nervioso empieza a no sentirse en amenaza, sino a conectar con estas nuevas formas de habitarnos, de sostenernos, ¿no? exactamente, Es sí. ahí cuando ocurre el cambio, ¿no? Y cuando sano en la yo y empiezo a dejar de tenerle resentimiento a mamá o a papá, porque ya soy capaz de darme eso que en su momento no me dieron. Como ya me lo doy, ya no está ahí esa carencia, ¿no? Exactamente, sí, así es. Mira, y una de las cosas que, por ejemplo, que es bien, bien importante, que me viene ahorita a la mente, que trato en mi libro, es que a- qué aprendimos sobre la vida, ¿no? O sea, qué rol asumió la madre, porque eso es súper importante, ¿no? Mira, hay una provisión interna de los hijos en general, pero de las hijas muy en particular. Hay una prohibición que es grave, o sea, que es totalmente inconsciente, por eso es que es grave, porque puede determinar muchas cosas. La idea de no permitirse ser más feliz o Mm, tener más de lo que alcanzó tu madre. uf, qué fuerte. Ujú. Sí desearlo, pero a la hora de la práctica resistirlo y resistirlo inconscientemente, ¿eh? Sí, que sería otra lealtad invisible, Que ¿no? es una lealtad invisible y que es, o sea, no permitirse ser más feliz de lo que ella fue. ¿En qué sentido? En el sentido personal, en el sentido de con su pareja, en el sentido laboral, en el sentido, o sea, cada quien tiene su título para eso, pero esa prohibición interna, me puedo permitir llegar hasta este punto y hasta este punto voy a empezar a autosabotearme inconscientemente para no llegar en el fondo de las cosas, para no llegar a ser más de lo que mi mamá. Es una cierta solidaridad. Y Sí. si no pude ganar su atención, su cariño, su amor, su reconocimiento, por medio de ser la hija que la hacía feliz, porque los hijos queremos hacer felices a nuestros papás, con muchos elementos también mágicos, de pensar que por ser buenas niñas, buenos niños, tener buenas escuelas, o sea, vamos a intentar todo para que nuestras madres nos dé su aprobación y verlas contentas. Qué bueno que me trajiste un 10, qué bueno que te dieron los honores, qué bonita estás. O sea, siempre vamos a tratar algo para hacerlas felices. Si vivimos con una madre que se victimizaba, Ujú, ojo, que era la mujer que se identificó, o una mujer que padecía de unas de depresiones, ¿eh? O sea, también puede ser una madre crónicamente depresiva, o o que se victimizaba a sí misma, que se identificó con su rol de mujer sufriente, de víctima. A mí la vida me debe, yo sufrí, yo padecí, mis padres, tal, todo el mundo le debe, o sea, le debe y no, y no, y no, crónicamente infeliz. Entonces nosotros tal vez a un cierto nivel no fracasamos en hacerla feliz de las maneras trayéndole el 10 y tal, porque no podíamos hacerla feliz, punto, y porque no quería ser feliz. Ojo, mm, algunas personas no quieren ser felices, ellas quieren ser víctimas. mm, Y si crecimos con una madre que se victimizaba a sí misma, porque siempre la vida, todo el mundo le iba a deber algo, la vida le debe, porque ella pobre, ¿no? ujú, Entonces nosotros nos vamos a solidarizar con ella en su infelicidad, inconscientemente. Entonces vamos a decir, yo no quiero ser como mi mamá, que se victimizaba, que sufría. A lo mejor vamos a decirlo eso a nivel consciente, pero cuando llegue la hora de la realidad, vamos a hacer muchas cosas para sabotearnos las oportunidades que la vida nos dé. ujú, 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 ujú. Entonces, ojo, eso es una de las cosas que a mí, por ejemplo, el autosabotaje en varios aspectos es una de las cosas que a mí más me preocupa y porque es un fenómeno muy común y es totalmente inconsciente. Totalmente.
totalmente inconsciente. Entonces voy a estarme yo solita por metiendo el pie Sí. para no alcanzar. ¿Cuál es la motivación última? ¿Por qué? Si es que me doy cuenta, si es que no veo que, ah, caray, es que yo tengo muy mala suerte porque en el momento decisivo se me olvidaron los documentos importantes, ¿no? O sea, estaba en la gran entrevista y la regué, o sea, así como que la regué principescamente. ¿Cómo me pudo haber pasado esto? ¿Cómo? Y ya la regué. Ujú. Pero, ¿qué quiere decir ese regarla? No sé si se entiende en todos los países. O sea, Ahí. pero equivocarme de una manera, echar a perder las cosas de Y yo una manera que no me puedo explicar. me metí el pie, ¿no? Meter el pie, sí, meter el pie de una manera que no me lo puedo explicar. ¿Cómo pude fallar tanto? O sea, ¿cómo se me pudo olvidar esto? ¿Cómo dije esto? O sea, hice todo para que no me contrataran, hice todo para que no me enviaran, hice todo para que no funcionara esto, pero no creo que soy yo, sino creo que algo me pasó, un bloqueo, me puso muy nerviosa. Tiene una explicación. Claro. Y muy probablemente, no estoy diciendo que esa sea en todos los casos, muy probablemente tiene que ver con esa prohibición interior. No puedo ser más de lo que decía mi madre, de Ujú. lo que alcanzó mi madre o mi padre, ¿eh? Porque rivalizar con los padres, mostrarles lo contrario, es muy doloroso. Sí, sí que muy de la mano, o sea, sí esto, y también veo justo cuando trabajo con personas migrantes, como es un meterme el pie porque siento que tengo que estar allá y que tengo que cuidarle y pagarle esta deuda y, ¿no? Entonces, por mucho que sea mi sueño, yo misma, ¿no? ¿Cómo me meto el pie? O a veces me siento culpable de que las cosas me vayan bien, porque eso significa Ujú. suelto más, que suelto su expectativa de que yo esté al lado de ella, ¿no? O que yo Ajá. la cuide, o de que yo, o muchas veces, ¿no? O no estoy cumpliendo el camino que ella tenía esperado para mí, ¿no? Ujú, En cuanto a hijos, en cuanto a parejas, en cuanto a profesión, ¿no? Entonces, ujú. definitivamente como todo este peso interno inconsciente que hay ahí. Y Ujú. que podríamos estar horas hablando de esto. Sí, ¿cuánto Yo creo llevamos ya? que vamos a invitar a que la gente haga preguntas y todo, y te invito a la parte 2 ya con las preguntas de la gente, eso estaría buenísimo. Y Eso estaría buenísimo. Sí, ya muy sí, concreto, ya nos vamos a muy resolver. personalizado. Me gusta, me Sí. gusta. Pero hay una parte, es, ok, mm, Sana, hacemos este trabajo de revisar quién fue y quién no fue, quién me dio, quién no me dio, cómo yo puedo ir sanando en el presente. Otra de las cosas que vienen mucho a la hora de sanar y que es la pregunta con la que me gustaría cerrar es, ¿qué tanto comparto esto con mi madre o no? ¿No? O sea, ¿qué tanto esto lo llevo a una conversación? ¿Qué tanto esto lo llevo como sí, como que mi madre sepa, ¿no? La herida, la carencia, el tal, ¿no? Esto no siempre es posible, creo que no siempre, o sea, creo que esto no siempre es necesario tampoco. No Ni siempre es útil, posible, ni no siempre útil. es necesario. Hay veces que sí siento que es útil cuando se hace desde un lugar compasivo, amoroso y que vemos que tiene como una función, ¿no? Pero a mí más que eso, ¿no? Yo veo algo que he visto con las personas que acompaño es madres que empiezan terapia, ¿no? Ujú, Y cómo regresan con, o sea, siempre digo, no hay casualidad, ¿no? Y muchas veces es, ¿qué crees? Mi mamá que empezó terapia me contó, me dijo, me pidió perdón, ahora reconoció tal. O sea, ujú, un poquito me gustaría cerrar con esta parte. Cuando una madre reconoce ya, ¿no? El nido vacío creo que también invita como esta reflexión de la madre que fui y cómo regreso a la yo mujer porque ya no puedo ser madre de la misma forma. Y muchas veces hay madres que intentan reparar, sí, verbalmente y que se disculpan o hablan o comparten también su vida, ¿no? Como para que haya un entendimiento más profundo. Pero también a veces veo madres que quieren volver a ser madres de niños cuando ya no tienen niños y tienen adultos. ujú. Te estoy haciendo mil preguntas a la vez, pero me gustaría cerrar con este tema, ¿no? Ujú. Con la sanación también de la madre, con cómo compartir. También lo dejaremos a que hagan preguntas, pero ¿qué querrías decir de este último punto? Que sé que es muy amplio, pero ¿qué te resuena más como para el cierre? A ver, hay madres que analizan después de un tiempo por las reacciones de sus hijos, por
una cierta edad, por una cierta em, honestidad personal y dicen, yo cometí errores, ¿no? Y es que todas vamos a cometer errores, pero ¿qué errores cometió cada una de nosotras, ¿no? Eso es también, o sea, ¿cuál es la calidad del error? Porque errores los vamos a cometer, pero ¿cuál fue? ¿Y es un error o es más bien una carencia? O sea, bueno, pero independientemente de eso, de que dicen, me doy cuenta y me gustaría acercarme a mis hijos, me ha pasado, ¿eh? Me gustaría acercarme a mis hijos, pero no sé cómo, me rechazan, no quieren hablar conmigo, no nada, y se sienten realmente en un espacio donde se dan cuenta de ciertas cosas y quisieran componerlas y se dan cuenta que la compostura no es tan fácil cuando la herida es muy grande y los hijos se han alejado bastante. Ujú, 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 Entonces, siempre les digo, y no todas las madres les gusta escuchar esto, depende de dónde están, a las que sí quieren, tal vez les incomoda, pero están dispuestas a escucharlo, es que em, si se tienen que hacer un esfuerzo mayúsculo ujú, para, para acercarse a sus hijos, primero ganándose la confianza de que es real ujú, el arrepentimiento, que es real el acercamiento, que es realmente, es real el cambio que han tenido. A lo mejor no va a ser suficiente porque no se va a volver a hacer la historia, pero que es real. Lo primero es ganarse la confianza otra vez, porque muchas veces los hijos desconfían. Ah, ya me hace esos trucos y nada más está por esto y tal. O la herida es tan grande que ya dicen, ya no quiero saber nada, con lo que se hacen mucho daño los hijos, ¿no? Pero que les va a costar muchísimo más trabajo acercarse, sobre todo si los hijos ya están muy alejados, pero que vale la pena intentarlo. ujú, O sea, que vale la pena intentarlo y que tal vez tengan que soportar varios rechazos, porque lo primero es una relación de no sé si sea real, no sé qué quiera, a lo mejor ahorita está viejita y lo que quiere es que la mantenga, ujú, que le dé tal, ¿me entiendes? O sea, siempre hay así como una cierta distancia. En algunos casos no se ha alejado tanto ujú, y es cuando pueden hablar y decir, mira, yo sé que fallé, pero que no pongan un pero. ujú. Fallé, pero Sí. no, es como retirarlo, ¿no? Una disculpa, Fallé, pero se retira totalmente. Es se un reclamo retira. que no llega. Sí, porque es como que ya lo estoy retirando, o sea, ya me estoy justificando, ¿no? O sea, sí me equivoqué y tal. Y hacer un sincero acto de arrepentimiento, de decir, bueno, si lo hubiera tenido, pues me hubiera gustado dártelo, pero no lo tenía, ¿no? Y me hubiese gustado, en fin. Eh, yo siento que el camino de la reconciliación real, no nada más de palabrita. Ay, sí, si te perdono y me perdonas y es algo muy superficial. No, en realidad es acercarse sabiendo que no tenemos un control remoto que nos va a llevar al pasado y a corregirlo, sino que solo podemos empezar hoy, en lo que es posible hoy, en llevar una relación cordial, una relación de respeto, una relación de escucha auténtica, ¿no? Y que vale la pena todo intento sincero, Ujú. de volver, si es que es posible, no siempre es posible. Sí, depende de qué tan fracturada esté la relación. Si no está tan fracturada y además hay un trabajo, una apertura de parte de la hija, pues será más sencillo, ¿no? Que haya como Sí, esa reciprocidad ahora con exacto, mujeres adultas. sí. Si fue una relación muy herida y además la hija no ha hecho el trabajo, pues difícil de reconstruir, ¿no? O tal vez ya llegas tarde, ¿no? Ujú, ujú. Y a veces no es posible ya, o sea, la relación que nos hubiese gustado tener como hijas con nuestras madres, la que nos hubiese gustado, la que nos hubiera hecho bien, esa ya no va a ocurrir porque ya pasó. Y aun si la mamá fuera una transformación milagrosa y se convertía en la madre más empática, más respaldadora, más cálida, ya no va a cubrir el hueco en el tiempo en el que era importantísimo hacerlo. O sea, es una fantasía. O sea, va a ser bonito como un extra, pero si yo tengo todavía frialdad en mi indiferencia, perfeccionismo, crítica, hostilidad, etcétera, maltrato en la relación conmigo misma, eso, lo que haga mi madre mágica, no va a sustituir todo esto. Esto ya está aquí. Ya lo tengo que Entonces, hacer conmigo, ¿no? exactamente, sí. Entonces, saberlo, pero
todo tiene su tiempo y su momento. Es posible la sanación interior de esta herida tan mayúscula, sobre todo, a veces son mayúsculas Sí, las heridas, ¿no? Es posible la reconciliación interior siempre, sí. si se hace el trabajo y vale la pena. Y una vez que uno se reconcilia interiormente y realmente está en paz y se ha recuperado a sí misma y ya restablecí, rectifiqué la relación que llevo conmigo misma, de ahí ya no voy a ver a la madre como a ese personaje todopoderoso Ujú. que veía al principio de la terapia o del inicio de este proceso, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo cerraría justo con esto, ¿no? O sea, sanar a la madre no solo es sanar el vínculo que se tuvo con ella, es sobre todo sanar la relación que reconstruimos a partir de nuestro vínculo con ella, sanar la propia maternidad, sanar el cómo se vive la vida y cómo uno se da a la vida, y por el otro lado también sanar cómo nos vinculamos en pareja, ¿no? Entonces Sí, son muchas cosas. son muchísimas Mira, cosas. qué rica conversación. De verdad que llevo dos conversaciones contigo y salgo así, con el corazón y la mente así llenita. Qué rico. Ay, me da mucho gusto. Muchas gracias por tu sabiduría, por compartirte. Me encanta también cómo comunicas de forma tan honesta, transparente, directa, cercana. Voy a dejar el enlace de tu libro. ¿Lo puedo mostrar si Sí, claro quieres? que sí, muéstralo por favor. Mira, no sé si se ve bien, no creo, ¿verdad? No sé. Ahí, ahí Ay, sí, no. es que con A el ver, fondo. ¿dónde está? Es que sí, déjame ver si. Mira, se llama La Madre Interior. A lo mejor en lugar de mí, no, ¿verdad? No quiere mostrarse. No, estoy mostrándolo, ¿no? Sí, se medio ve. Hay un girasol, la madre Sí, la mayor. Madre Interior. Te mando una foto, La pongo sí, de y la además voy a portada. poner todos los enlaces para que quien quiera leer este libro, que estoy segura que va a ser de muchísima ayuda, lo puedan leer, lo puedan obtener. También voy a dejar tu información para quien quiera llevar acompañamiento contigo. También voy a dejar información para quien quiera llevar acompañamiento conmigo. Ujú, Y pues esto como la invitación a un tema que va a estar toda la vida con nosotros y que ojalá que nos hagamos el tiempo de trabajarlo y que diversas situaciones de la vida también yo lo he visto, ¿no? Como que me ha tocado a mí, sobre todo, trabajar a mi padre pero en muchos momentos y también no es como que, ah, ya la trabajé y ya está, ¿no? También las circunstancias de la vida nos irán trabajando el sanar esto desde otros lugares, ¿no? Entonces, ujú. bueno, esperemos que este video sea una reflexión que les haya ayudado, que les haya resonado, que les invite como a seguir teniendo este trabajo consigo mismos y pues nada, Katia, nuevamente abiertas las puertas para que regreses. Dejen sus comentarios, hagan sus preguntas para que hagamos la parte 2 de este video. Estaría buenísimo. Sí, ya con preguntas muy concretas. Claro que sí, así va a ser, estoy segura. Katia, te Pues mando un es muy. abrazo hasta allá. Nuevamente muchas gracias y gracias a todos los que se unieron en este video. Compártanlo con la gente que crean que le puede ser de utilidad, que crean que les serviría como empezar esta reflexión, ¿no? De sanar a la madre. Así que nada, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Estén muy bien. Gracias por la invitación y gracias por este espacio. Siempre, siempre, Katia, encantada. Chao.